Hola, ¿qué tal amigos de Comunidad Cadefi? Un gusto saludarles esta mañanita de martes aquí, únicamente a través de esta plataforma para dar cierre a nuestro seminario, diplomado, taller, personas físicas, todos los regímenes. Un gusto acompañarles. Muchas gracias a Cadefi por hacerlo posible y una vez más estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y de igual manera, pues muchas gracias a los que muy atentamente nos brindan su confianza y en este momento ya están listos para que tengamos nuestra sesión 5 de 5. Ya hicimos un tramo largo, un recorrido a través de diversos regímenes del título cuarto de las personas físicas y hoy vamos a cerrar con el tema de salarios, un tema de pronto, pues dicen los que saben, ¿no? Comentan que muy talachudo, muy pesado, que prevé un sinfín de situaciones que luego ahí se tienen y que pueden generar a la hora de aplicar este conocimiento en cuanto a tema de salarios en la práctica profesional, pues cierto tejo de duda, ¿no? Puede generar ahí alguna confusión. Entonces, muy puntualmente, pues vamos a revisar el capítulo primero. Curiosamente, vamos a finalizar con el capítulo primero del título cuarto y que tiene que ver con los ingresos que perciben personas físicas a través de un servicio personal subordinado. Así que la mesa está puesta. Vamos a comenzar. Muchas gracias nuevamente y sean bienvenidos aquí a Personas Físicas, todos los regímenes. Comenzamos. Vamos a empezar viendo algunos aspectos generales, obligaciones que tenemos como tal en materia de impuestos sobre la renta. Y vamos a ir directamente a lo que el artículo 94 define como ingresos por la prestación de servicios personales de carácter subordinado. Lo que en la jerga o en la práctica llamamos o denominamos ingresos por salarios. ¿Sí? En este caso, este capítulo primero, específicamente el artículo 94, me dice que se va a considerar salario todo aquello que derive de una relación laboral, incluyendo en este caso la figura, por supuesto, del salario, las prestaciones que deriven de la relación laboral, por supuesto, no importando que sean prestaciones mínimas, superiores, extralegales, pero además en cuanto a tema de tratamiento fiscal, este alcance el capítulo primero, de igual manera se lo va a dar como tal a ciertos conceptos que no es tanto que refiera a un tema de prestaciones. Más bien estaríamos hablando como un asunto que tiene que ver con tema de otorgamiento de derechos. Uno de estos derechos para el trabajador es el pago de las utilidades, la participación de los trabajadores en la utilidad, que habríamos que entender, lo tendríamos que descartar como parte pues de una prestación laboral. La PTU no es una prestación laboral, es un derecho adquirido del trabajador, una de las conquistas del proletariado, y como tal, pues si hay renta gravable para repartir o distribuir PTU, pues habrá que distribuirla. Si no la hay, porque no hay utilidad fiscal, pues no habrá nada que distribuir. Bueno, ya sin entrar en mayor tema, mayor lío, mayor controversia, me señala en este caso que la PTU se va a tratar como un salario, como un ingreso por salario para aquella persona física que perciba este tipo de pago. Misma situación vamos a tener con los pagos por separación. ¿Qué vamos a entender o qué vamos a ubicar como un pago por separación? Todo aquel pago que pretenda dar por terminada una relación laboral. Que de pronto aquí podríamos pensar, a ver, estamos hablando específicamente de una indemnización laboral, de una liquidación. La respuesta es no. O sea, podemos hablar de cualquier tipo de pago. No tiene que ver directamente únicamente con un tema de indemnización. Podríamos hablar de un pago de jubilación, de una pensión que derive de un plan privado de pensiones por parte de la empresa, tal vez de temas que tengan que ver con una prima de antigüedad, por ejemplo, etcétera. Eso como tal, pues también no tiene que ver específicamente con un tema de prestación laboral.
Figuras como esto que comentamos de la prima de antigüedad, pues tiene que ver propiamente más con un tema de un derecho, el llamado derecho de antigüedad. Y finalmente vamos a tener unos invitados de esta mesa, de este capítulo primero, que como tal son los conceptos asimilados a salarios. Nótese que dije conceptos, nunca dije honorarios, porque pues yo cuando empezaba y estaba haciendo mis pininos, pues de igual manera pensaba que lo único que existía como asimilados era el tema de honorarios. Si nosotros volteamos a ver cada una de las diversas fracciones, son 7 del artículo 94, vamos a ubicar que tenemos distintos conceptos de asimilados. Unos que son de carácter obligatorio dependiendo la situación o hipótesis, y otros que vienen derivados de una opción. O sea que la ley me permite asimilar cierto tipo de pago, cierto tipo de concepto a su tratamiento fiscal que tienen los salarios. Y ahí tuvimos que hacer un énfasis, tratamiento fiscal. Los asimilados no son como tal una forma de contratación, ni de carácter civil, ni de carácter laboral. El asimilado es algo tan simple como te voy a calcular el impuesto como se le calcula a las personas que perciben ingresos por salarios. Dicho de otro modo, buscando ser más preciso, es una forma de tributación dentro de este capítulo primero o régimen de salarios. Y miren, descartando la fracción primera, ¿por qué la descartamos? La fracción primera del artículo 94, porque hace alusión a funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Gobierno federal, gobierno local, gobierno estatal, municipal, y hace alusión también a tema de miembros de las Fuerzas Armadas. Por raro y por extraño que parezca, los asimilados de la fracción primera del artículo 94, pues sí, terminan siendo finalmente personal subordinado. Dicho de otro modo y para entenderlo bien, pues son asalariados, trabajadores, funcionarios del gobierno. Descartando esa fracción primera, y si nos vamos de la fracción segunda hasta la séptima, pues aquí tenemos los diversos conceptos de asimilado. Pueden revisarlo de pe a pa. No sé si ustedes por ahí vean o cachen alguna situación o alguna hipótesis de asalariados. Miren, yo en la primer flechita, lo que es la fracción segunda y tercera del 94, únicamente veo a socios, a miembros e integrantes de consejos directivos, consultivos, de vigilancia. En los optativos, pues veo a prestadores de servicios, a comisionistas, a gente que a lo mejor de pronto puede proveer, suministrar algún tipo de bien. Volviendo al tema de obligatorios, pues vemos prestación de servicios preponderantes, opción para adquirir acciones, pero en ninguna parte veo que hable de un trabajador o de un contrato de trabajo. Desafortunadamente, dado el margen de maniobra que se puede operar con esta figura de asimilados, se tiende a hacer mal uso de ellos. ¿A qué me refiero? Pues que muchas empresas los utilizan para simular y simular diversos tipos de situación, desde que un trabajador no lo es, aunque sí lo sea, hasta cosas que tienen que ver con remunerar a socios y accionistas. En ese tenor, pues de a poco en la legislación se han ido considerando o incorporando candados. Por ejemplo, una forma de evitar que pues se pueda disponer de toda la utilidad por parte de socios o accionistas que a su vez tal vez puede ser que formen parte de algún consejo directivo, consultivo de vigilancia. Un control, un candado es poner limitantes a la deducibilidad, tal y como lo hace la fracción novena del artículo 27. Pero de igual manera, recordemos, y esto lo tenemos en pantalla,
Bueno, esa que les digo, fracción novena del artículo 27, tiene que ver específicamente con la deducción de honorarios o emolumentos a miembros de consejos directivos, consultivos o de vigilancia. Esto que tenemos en pantalla es un tope, no tiene mucho que se incorporó, 2020-2021, en el sentido de evitar que alguien que perciba honorarios preponderantes, optativos o actividad empresarial, usualmente pues, se maneja mucho ese tipo de maniobras con cierto perfil de socios o accionistas, siempre que en lo individual o en conjunto excedan de 75 millones de pesos, específicamente fracción 4, 5 y 6 del artículo 94, eh, pues a estas personas físicas simple y llanamente ya no les va a ser aplicable la figura de la asimilación. Por su parte, las personas físicas que están en este régimen, la, coti la cotidianidad implica que pues el patrón va a ser el encargado de calcular, de determinar el salario, de efectuar la retención y por cuenta del trabajador enterarla. También más adelantito lo vamos a ir viendo de a poco, el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues prevé que el empleador o el patrón va a tener que efectuarle el cálculo anual al trabajador. Algo así, no exactamente, pero pues algo así como la idea de tener que presentar una declaración anual, solo que este cálculo, esta retención, si es que hubiera o se tuviera que hacer una retención, va a ir por cuenta del empleador. Obviamente la retención se la tiene que efectuar el trabajador o en el caso de que le resultara un saldo a favor, se lo tiene que compensar contra sus retenciones. ¿Sí? No obstante, el artículo 98 también prevé que si la persona física que presta servicios subordinados, propiamente la figura del trabajador, percibe ingresos acumulables que sean distintos a salarios, de pronto por esta espinita o esta idea de querer buscar aplicar deducciones personales, pues como tal, le comunique por escrito al empleador que él se va a hacer cargo por cuenta propia de su declaración, o por el simple hecho de dejar de prestar servicios antes del 31 de diciembre, pues ya implicaría que en automático se le exime de la obligación, queda relevado el patrón, y en automático pues el trabajador sería o pasaría a ser la persona obligada y que en este caso por cuenta propia tendría que presentar su anual. ¿Sí? Ahora no termina ahí el menú de situaciones o hipótesis por las cuales se presente declaración anual por parte del trabajador. Prestar servicios a dos o más empleadores de manera simultánea, obtener ingresos con fuente de riqueza en el extranjero, así como, yo creo que esta parte es la confiable, ¿no? La que mayoritariamente todos ubican o conocen, ya sea tanto del lado del patrón como del lado del trabajador. En la medida que el trabajador obtenga ingresos por salarios que excedan de 400,000 pesos, en esa misma medida, en automático, el trabajador tendrá la obligación de presentar la declaración anual por su propia cuenta. ¿Vale? El empleador, por su parte, pues va a tener también diversas obligaciones. Ya quedamos que es el encargado de calcular el impuesto del trabajador, a la par del que lo calcule del mismo salario, se lo va a tener que retener y finalmente lo va a terminar enterando al SAT. Tal y como lo comentamos a razón del artículo 97 y también lo prevé la fracción segunda del 99, el empleador va a ser en principio quien va a calcular el impuesto anual del trabajador, va a tener que expedir CFDI de nómina, solicitar documentación diversa al trabajador, entre ellos su inscripción al RFC, y si no, pues tendrá que proceder a inscribir el patrón al trabajador, solicitarle toda la información para poder inscribirlo, y terminamos con esta situación de tener que proporcionar una constancia de viáticos. ¿Sí? Terminamos el bloque de aspectos generales
Eso es lo que se ostenta como parte del régimen. Ya quedamos, ingresos por salarios, todas las prestaciones laborales que deriven de la relación laboral. Ahí le añadimos diversos derechos, ¿no? El derecho al pago de la PTU, pagos por separación, indemnizaciones, retiros, primas de antigüedad, etcétera. Y finiquitamos con este asunto de los conceptos asimilados a salarios. También ya vimos en qué situaciones el trabajador está obligado por su cuenta a presentar declaración anual y qué otro tipo de obligaciones, además de calcular, retener y enterar el impuesto, de alguna cierta manera tiene que cumplir el patrón. ¿Listo? Ahora, para ir al cálculo de las retenciones y el tema que tenemos que observar, que son estos ingresos por salarios, vamos a revisar el siguiente bloque que tiene que ver con la figura del subsidio para el empleo. Recordando que apenas el 1 de mayo tuvimos por ahí, pues básicamente un nuevo subsidio para el empleo, un nuevo decreto de subsidio para el empleo. Y recordando de igual manera, estimados, ojo, pues que este decreto ya tiene algunas modificaciones, se reforma apenas para efecto de lo que es el 2025. Estábamos ahí en la víspera de la Nochevieja, ¿no? Ahí a punto de celebrar el Año Nuevo 2025 y se nos publica un decreto modificatorio del subsidio para el empleo. ¿Sí? Y teníamos un decreto anterior que venía operando desde 2013 y que estuvo vigente hasta abril de 2024, porque recordemos que a partir del 1 de mayo del año pasado, 2024, fue que tuvimos nuevo decreto, fue que empezamos a aplicar nuevamente el subsidio para el empleo, en fin. Ahora, en este punto también tenemos que distinguir algunas situaciones. Antes de hablar del subsidio para el empleo, tendremos que ubicar la base gravable, los ingresos que derivando del tema de salarios van a estar gravados, aquellos que van a ser exentos y aquellos que se van a ostentar como ingresos no objeto. ¿Sí? Vamos a empezar con los gravados y creo que con eso no van a tener mayor problema. Un ingreso gravado refiere a aquel ingreso que se va a acumular a la tarifa, aquel ingreso que va a estar sujeto a imposición y que como tal le vamos a tener que calcular el impuesto sobre la renta, ¿no? A eso refiere la figura propiamente del ingreso gravado. El salario por sí mismo, el salario cuota diaria, la semana, la quincena que se le paga al trabajador, pues está íntegramente gravada. ¿Listo? Pero vamos a ver también el tema de los conceptos no objeto y de los conceptos gravados, que eso de pronto nos puede generar cierta duda. Los ingresos de este capítulo que van a estar exentos los vamos a encontrar muy puntualmente en el artículo 93. Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Y hemos dicho a lo largo de todo el taller de personas físicas que este artículo 93 pues básicamente contiene todas las exenciones de todos los capítulos del título cuarto. Específicamente y por lo que hace al tema de salarios, abarca este tipo de ingresos de la fracción primera del artículo 93 a la fracción 17ª. Pero ojo, de igual manera, en el artículo 94 tenemos conceptos no objeto del impuesto. Aquí es donde puede derivar un poquito la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto exento y cuál es la diferencia con un concepto no objeto? ¿Sí? Vamos a aterrizarlo de esta manera. El ingreso gravado ya lo ubicamos, es el ingreso que percibo a razón de salarios. El ingreso exento es aquel que, aunque la ley cataloga como ingreso, me da la gracia, me da la concesión, me otorga la posibilidad, la propia ley, de por ese tipo de ingreso, que de hecho la ley reconoce como ingreso, no voy a tener que pagar el ISR. Ese es el exento. Y específicamente en tema de salarios, pues ya dijimos que nos vamos de la fracción primera a la fracción 17ª.
El no objeto, y a lo mejor de aquí pudiera venir un poquito la confusión. El no objeto, al igual que el exento, no implica que pague impuestos sobre la renta. La diferencia es que en el caso del exento, la ley lo cataloga y lo reconoce como un ingreso por el cual nos va a dar la gracia y la concesión de no pagar el impuesto. Pero en el caso muy puntual del no objeto, la ley te dice, mira, eso para mí no es ingreso. Ni siquiera lo catalogo, ni siquiera le otorgo el lugar de reconocerlo como un ingreso. Y tenemos dos situaciones muy puntuales en el artículo 94 que están viendo justamente en pantalla. Por un lado, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores. De pronto por ahí hay quien diga, híjole, pues yo los manejaba como parte de una previsión social, como parte de un ingreso exento. Pues no. Los servicios de comedor y de comida que se proporcionan a los trabajadores es un concepto no objeto. Es decir, la ley no lo reconoce ni lo cataloga como un ingreso, ni siquiera lo considera un ingreso en bienes, así tal cual como lo prevé el artículo 94. La misma situación nos toca volver a ver en el caso de herramienta de trabajo, cualquier tipo de bien que el patrón proporcione al trabajador para prestar su labor, para prestar sus servicios. Eso sí, en todo momento el artículo 94 me dice siempre y cuando vaya con la naturaleza del trabajo que se realiza, que se desempeña, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues cuando yo otorgo un servicio de comedor o de comida al trabajador, a la hora del timbrado, ese beneficio no lo tendría que reconocer como un ingreso exento. Lo tendría que reconocer más bien, en todo caso, como un ingreso no objeto. Que si bien de entrada el artículo 28 podría reconocer como parte de un concepto no deducible, cumpliendo ahí ciertas aristas, ciertos topes y requisitos, en aquellos casos donde el servicio de comedor camine como deducible, la deducibilidad va a ser al 100%, no al punto 47 o al punto 53. Mismo tema con la herramienta y los bienes que otorga el patrón al trabajador para realizar su labor. Justamente es la fracción 21ª del artículo 28, que en principio me confunde, ¿no? O sea, sabes que el servicio de comedor no es deducible, pero te va relatando cómo es no deducible, ¿no? O sea, de entrada, si no lo tienes a disposición de todos los trabajadores, no lo vas a deducir. Y si aún y cuando lo pongas a disposición de todos, los montos que se invierten en el servicio de comedor exceden de una UMA diaria por cada uno de los trabajadores que lo utilice en cada uno de los días que presta el servicio. Fíjate que lo que exceda, o por el simple hecho de exceder, más bien lo tendremos que entender así, el servicio de comedor ya no va a ser deducible. Aquí tenemos una cierta ventaja también porque el siguiente párrafo dice, para este tema de que no debe exceder esta métrica o este tope, esta limitante, no me tomes en cuenta o no me consideres todo aquello que tenga que ver con investigación, laboratorio, contratación de especialistas para pues checar la idoneidad de los alimentos. O sea, todo eso como tipo control de calidad, tipo temas de nutrición, etcétera, no me lo vas a incluir dentro de este tope o esta limitante que se está poniendo el artículo 28. ¿Sí? Gracias a las 130 personas que están en línea a través de plataforma aquí en CADEFI. Un gusto para mí estar compartiendo hoy la última sesión de este taller de personas físicas, todos los regímenes. Estamos culminando con los ingresos por salarios. Vamos al artículo 93. ¿Sí? ¿Qué es lo que está exento? Fracción primera, la 17ª, pues prestaciones que deriven del salario mínimo general.
No en todos los casos es día gratis, estimados, no se me confundan, atentos. O sea, no es nada más que sean prestaciones mínimas que deriven del salario mínimo. Justamente ahorita agregué prestaciones mínimas porque justamente es la condición. Me dice la fracción primera del artículo 93 que siempre que las prestaciones que yo otorgue y que deriven del salario mínimo no excedan los mínimos establecidos por la legislación laboral, pues esta situación va a quedar totalmente como un concepto exento. Lo cual en contraparte o en sentido contrario, ¿no? Si una prestación deriva del mínimo general, pero yo otorgo cantidades superiores a los mínimos que señala la ley, invento, en vez de dar 15 días de aguinaldo, doy 60, en vez de dar una prima vacacional del 25%, doy un 50%. En esos casos muy puntuales ya no me aplica la exención. ¿Sí? Vamos con el tiempo extraordinario, aunque aquí hace una distinción el artículo 93. Segmenta en tiempo extraordinario para trabajadores que perciben únicamente el salario mínimo general y tiempo extraordinario, así sin más ni más, para los demás trabajadores. En este caso, para aquellos que perciben salario mínimo general, el tiempo extraordinario que no exceda los límites que prevé la Ley Federal del Trabajo, es decir, las horas dobles, las primeras 9 que se pagan al doble, van a estar totalmente exentas. De igual manera, cuando se labora en un día de descanso sin disfrutar de otra sustitución y que por ende le tienen que pagar un 200% adicional, en este caso para un trabajador del salario mínimo, eso va a quedar íntegramente exento. ¿Sí? Para los demás trabajadores cambia un poquito la dinámica. Cualquier trabajador que perciba más de un salario mínimo general de este tiempo extraordinario, que es el permitido por la Ley Federal del Trabajo, únicamente va a estar exento hasta el 50% del monto total pagado. Pero además le va a agregar un segundo tope. Esto con la condición de que no exceda ese monto, a la par de que solo va a estar exento el 50%, este 50% no debe exceder de 5 UMAS por cada semana de servicio. ¿Vale? Indemnizaciones por riesgos y enfermedades, siempre que se concedan de acuerdo con las leyes, a través de contratos colectivos o contratos ley, pues no requiere ningún tipo de revestimiento adicional en cuanto al tema de requisitos. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro. Vean cómo aquí estamos en una situación de lo que comentamos al inicio. Cuando un jubilado percibe su pensión, estarán de acuerdo conmigo que ya no es un salario, ya son sus pagos por su retiro. Sin embargo, la ley asemeja los ingresos por pensión al tratamiento fiscal de salarios. ¿Sabes qué? Pues muy retiro, muy pensión, pero ese trabajador está percibiendo ingresos por salarios. Obviamente, pues también esto es objeto de una exención. Me dice que aquel monto diario que perciba, en este caso el jubilado, y que a la par de ello no exceda de 15 UMAS diarias, pues ese monto va a estar íntegramente exento. Únicamente lo que exceda de esas 15 UMAS diarias es lo que va a estar grabado. ¿Sí? Continuamos, reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral. Poner especial énfasis en la palabra reembolso. Si como parte del paquete de prestaciones de la empresa se tiene contemplado reembolsar este tipo de gastos, caminan como un ingreso totalmente exento para el trabajador.